¿Qué más podríamos realizar? En este caso vamos a indicar también que podemos ver las opciones de combinar y de ajustar texto. Combinar implica que dos celdas las puedo unir de manera que puedan representar una sola. Puede ser de esta manera, podría ser en fila o podría ser en fila y columna al mismo tiempo. Entonces puedo decir que ocupe el espacio de dos celdas, de 4, de 6, de 8, de acuerdo a lo que necesite para colocar un determinado contenido. Entonces, ¿qué pasa si quisieras revertir este proceso? Simplemente voy a colocar acá y vamos a colocar botón derecho y colocamos eliminar, perdón, en este caso sería separar. Separar implica que voy a marcar en el botón de combinar si estaba unido se separa o si estaba separado se va a pasar a combinar. Eso es sobre todo si tenemos un texto relativamente extenso y tenemos la posibilidad de espacio adicional, ya sea en la celda de al lado o en la celda de abajo, para que podamos desplegar este contenido. Si no tuviera esa posibilidad, implica que vamos a tener un contenido mayor al tamaño de la columna. ¿Cómo podemos representar esto? Para esto podemos optar por la alternativa de ajustar texto. Ajustar texto implica que el texto se va a distribuir en varias filas en la misma celda, no son varias celdas, es una sola celda. Debido a que este texto es extenso, tomando en cuenta el ancho de la celda, y necesito de varias filas para representación. Entonces, ajustar texto me amplía el texto hacia abajo, de manera que no se sobrescriba a la celda de al lado, y si le quito, me muestra en el formato regular. Entonces, dependiendo de esto, tenemos dos opciones. Si tengo un texto amplio, una posibilidad es ampliar el ancho de la columna, la otra posibilidad es combinar celdas para mostrar este contenido, pero habrá que ver si tenemos espacio de esa manera. Y la tercera, lo que podemos hacer es ampliar el ancho de la columna, de la fila, de manera que pueda plantear varias líneas de código en una sola celda. Ya, para la generación de series, lo que vamos a ver a continuación es cómo podemos generar esta secuencia de manera automatizada. Vamos a ampliar un poco para ver el contenido. En el caso de números, que es la más básica, vamos a escribir los dos primeros números de la serie, y del lado derecho inferior, cuando cambie el cursor al símbolo de más, arrastramos para toda la columna. De esa manera podemos generar una secuencia de números básica. ¿Qué pasa si la diferencia de valores es más amplia? Podría ser números impares. Colocamos los dos primeros números de la serie para determinar un patrón por diferencia, y eso nos va a dar el valor de incremento. ¿Qué pasa si estas son series aritméticas? ¿Qué pasa si quisiéramos generar una serie geométrica? Para geométrica ya no podemos hacer utilizando el ratón. Lo que vamos a hacer en este caso es escribir el primer valor, marcamos toda la columna donde vamos a rellenar, nos vamos a la alternativa de rellenar series. Acá me presenta algunas opciones. Estamos trabajando en columna lineal porque es una serie aritmética por defecto. Vamos a colocar geométrica. No puede ser en geométrica 1 porque 1 es un valor constante, me va a dar el valor de 1 en toda la columna. Vamos a colocar 2 en este caso y le decimos aceptar. Multiplicado por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 32 y así correlativo. ¿Qué pasa si queremos generar, en este caso, una serie pero con un incremento y a partir de la ventana de configuración? Siempre podemos hacer o por ventana o por el uso del ratón, aunque hay que tomar en cuenta que muchas de las opciones solo están habilitadas a partir de la ventana de configuración de generación de series. Voy a colocar lineal el incremento cada 5, le digo aceptar. Igual pueden generar de manera similar, solamente en el caso de que hacemos la ventana de configuración, marco la columna, escribo el primer valor y selecciono las opciones a continuación. ¿Qué pasa si queremos generar con días de la semana? Podemos colocar lunes, martes, ocurre de manera similar. Arrastro a toda la columna, el incremento, y cuando llegamos a domingo comenzamos otra vuelta con lunes,
¿Qué pasa si coloco lunes y coloco jueves? Entonces, de acuerdo a eso, vaya intercalando por diferencia y cuando llega el domingo comenzamos otra vuelta lunes. Puedo hacer lo mismo con los meses, coloco enero y coloco febrero. Pueden ser seguidos, pueden ser separados. Vamos a arrastrar a toda la columna o coloco enero y quiero colocar abril a continuación. Entonces, de acuerdo a la secuencia de valores, agarro y arrastro para toda la columna. ¿Qué pasa si queremos hacer las operaciones con fecha? Vamos a colocar 1 de enero del 2020. Vamos a realizar de manera similar. Arrastro a toda la columna. En este caso sí necesito uno solo, pero si quisiera marcar la diferencia, tuviera que colocar la otra fecha, ¿no? Entonces vamos a colocar 1 y 3. Por diferencia se genera en la siguiente fecha de acuerdo a calendario. ¿Qué pasa si quisiera considerar solo días laborables? Porque si caen sábado y domingo debería de descartar. Eso lo puedo hacer solo con la ventana de configuración. Me voy a series, cronológica, día laborable, anotamos de esa manera, y el incremento cada 5 le podría colocar de esa manera, y vamos a colocar aceptar. Hay que tomar en cuenta que si hemos puesto 5, me indica la fecha 8 porque ha debido caer en sábado, domingo, y nos movemos al primer día laborable que sería el número 8. Entonces, de acuerdo a eso, me genera la secuencia de valores. ¿Qué tipo de series podemos generar? De números, de días de semana, de meses del año, de fecha.